Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Para mí ha sido un honor compartir este espacio con ustedes este tiempo. Gracias a todo el cuerpo docente por este tan excelente nivel de información. Y bueno, y gracias a todos mis compañeros por transitar conmigo este camino. Si quieres la pasas, Denis. Yo quisiera desarrollar un poquito el tema de lo que pasa después de la muerte, a la luz de mi experiencia personal. Como yo se los comenté, ustedes ya saben, hace 13 años falleció asesinado mi único hijo. Hace 13 años, ¿se ve? Sí, ok. Hace 13 años, bueno, yo soy psicólogo clínico, no tenía ningún tipo de formación ni de información sobre lo que les voy a comentar, y bueno, y para mí ha sido todo un gran aprendizaje que ahora comparto con otras personas que están en duelo. Entonces, sí, la siguiente, por favor. Ok, fíjense, la muerte como nosotros la concebimos no existe, ¿ok? De hecho, el acto de morir es como si nosotros nos quitásemos un disfraz. Es decir, mientras estamos en este plano, nosotros estamos interpretando un papel que previamente se decidió cuando estábamos en espíritu. De hecho, llamar a una persona que falleció muerto es un gran error, porque la persona no está muerta, la persona está en espíritu. Entonces, cuando encarnamos, nosotros venimos a representar un personaje porque nuestra alma necesita vivir ciertas experiencias. Entonces, cuando trascendemos, ya no necesitamos este cuerpo y lo que muere es el cuerpo. Por eso es que la Biblia dice, hombre, acuérdate que de polvo eres y a polvo volverás. Eso lo dice Génesis 3:19. ¿Ok? Entonces, la siguiente, Denis. Entonces, ningún ser humano, ningún ser humano es su cuerpo, ni es lo que nos define ni nos caracteriza. Entonces, claro, al haber tanta desinformación con la muerte, hay mucho temor y también hay mucho dolor precisamente por eso, porque no manejamos información. En este caso, el budismo y otras religiones asiáticas familiarizan a su población en cuanto a que la muerte es normal, porque ellos sí explican lo que sucede al fallecer. Entonces también, de alguna manera, manejan más información, tal vez que los occidentales, sobre la existencia de otras dimensiones, planos, y que definitivamente somos eternos. Y lo que sucede al morir es que vamos transitando, o sea, el alma va pasando a otros planos, a otras dimensiones, y sigue evolucionando y sigue creciendo y siguen haciendo cosas. Ustedes tal vez me van a preguntar de dónde saqué esto. Al final yo les coloqué la bibliografía, pero muchas de las cosas que les voy a decir en este momento me las dijo mi hijo post-mortem, ¿ok? Como yo les dije, esta es una presentación basada en una experiencia personal. Les estoy dando ahorita un poco la teoría para después contarles todo lo que yo viví desde hace 13 años para acá. La siguiente. Por lo que la vida no se limita solamente a este plano material tierra, somos impermanentes, y los budistas, por ejemplo, nos dicen, bueno, todos somos impermanentes, todos vamos a morir, vamos a prepararnos para tener una buena vida y por ende una buena muerte y por ende seguir evolucionando. Y nadie puede detener la vida, es ilimitada y es eterna. Por eso Dios o el universo, o como deseen llamarlo, creó otros planos, dimensiones y mundos, ¿verdad? Para que la vida continúe, porque la vida es ilimitada y eterna, o sea, la vida del alma, ¿ok? Entonces, la siguiente, Denis. En ese sentido, cada individuo tiene un destino y su destino es ser y estar siempre en algún lugar para aprender lecciones, para su evolución. En este momento todos nosotros estamos aquí en la Tierra, pero al trascender seguimos siendo. De hecho, cuando mi hijo falleció, que yo tuve la primera comunicación con él, que después les voy a contar un poco, él conservaba su personalidad, es decir, el carácter
que yo conocí cuando él estaba aquí conmigo, era el mismo cuando conversamos después post-mortem, ¿no? Entonces, sucede mucho que durante la noche, en nuestras horas de sueño, la conciencia, que es como esa parte inteligente que somos todos, o sea, cada uno de nosotros tiene una conciencia, un yo superior, esa parte sale del cuerpo físico y se desplaza a otros planos, y en esos otros planos aprendemos, experimentamos, se reúnen con nosotros, mientras el cuerpo repone energías, ¿ok? Por eso es que muchas veces sentimos que no descansamos o que tenemos información que no sabemos de dónde vino. Bueno, es que nosotros sí nos están asistiendo. Y nada que existe puede ser destruido o aniquilado, sencillamente nuestra esencia cambia de forma, modifica su cualidad de energía, su rata vibratoria, ¿ok? Entonces, cada ser humano viene siendo energía viviente, luz e inteligencia. Nadie es materia, ni cuerpo, ni carne, solo utilizamos la materia o nuestro cuerpo como un instrumento de aprendizaje en esta escuela, que es el planeta Tierra, que es nuestro hogar temporal y para todos. Ajá, la siguiente, Denis, por favor, gracias. Entonces, vamos aquí con lo que es realmente el tema central de esta presentación. ¿Por qué se comunica un ser fallecido? ¿Ok? Yo quiero que ustedes sepan que mi hijo muere asesinado, él no le tocaba morirse, me lo dijo él, ¿ok? Y fíjense que él le salvó la vida a un amigo, pero mi hijo todavía no le tocaba irse, entonces él hizo muchas cosas para poder comunicarse conmigo. ¿Por qué? Porque como no le tocaba irse todavía, él dejó muchos, digamos que muchos asuntos pendientes. Entonces, él, lo primero que yo tuve el primer contacto con él a los 3 meses a través de Gabriel Novoa, los que viven en Venezuela tal vez lo conocen, porque era una persona, un medium que estaba mucho en televisión. En ese primer contacto a los 3 meses, nosotros peleamos mucho porque él me dijo que bueno, que a él no le tocaba morirse, pero que cuando trascendió y le preguntaron si él quería volver, él dijo que no. Eso a mí me molestó muchísimo, me dio muchísima rabia y nosotros tuvimos una gran discusión ese día a través de este medium, y entonces yo salí de ahí muy movilizada, muy mal, y después mi hijo empieza a generar una serie de situaciones donde yo conozco a otra persona que fue quien estuvo comunicándome con él a lo largo de un año hasta que mi hijo pasó de plano. Mi hijo pasa de plano después de un año, no se fue inmediatamente. Entonces, fíjense, ellos se comunican, ¿por qué no pasó de plano inmediatamente? No, porque habían asuntos pendientes, como por ejemplo, él dejó 10 temas grabados y él quería que yo le sacara su CD. Me dio una serie de indicaciones para concluir el CD, para hacer un tributo, para cosas que tenía yo que resolver con los amigos, me dio indicaciones precisas del lugar donde iba a ser el evento, unas franelas que pidió, también necesitó que hiciéramos una misa en La Bonita, que fue el lugar donde lo asesinaron. Quiso para esa misa que yo llevara un divino niño, además me pareció raro porque él no era en este plano muy, muy religioso, pero sí me pidió que llevara un divino niño para esa misa que se hizo, todo esto se hizo. Entonces, él necesitaba de alguna manera cerrar asuntos. Entonces, ¿por qué se comunican? Bueno, para tener un último encuentro y despedirse. Eso me pasó con un amigo que se murió, con la gatita también vino a despedirse. Mi hijo no, mi hijo se comunicó conmigo para cerrar asuntos pendientes, y eso pasa mucho cuando son asesinatos, accidentes o formas violentas y traumáticas, donde también el alma se queda como un poco en shock por lo inesperado, y cuando se les dificulta trascender, ellos buscan la manera de comunicarse o dar señales para transmitir mensajes importantes a los dolientes, porque están pidiendo ayuda o están tratando de ayudarnos a nosotros. Sí, la siguiente, Denis. Ok, también se comunican para proteger a la familia de algún peligro. Por ejemplo, le sucedió a mi cuñada que ella sentía una presencia en su casa, alguien que la molestaba muchísimo, le jalaba el cabello, la empujaba, y llamamos a una amiga que sí puede ver a los fallecidos y se comunica con ellos, y esta persona lo único que quería era que mi hermano le avisara a un familiar de él que lo iban a secuestrar.
Entonces, claro, él buscó un camino fácil, que fue mi cuñada, que hizo puente conmigo para transmitir el mensaje de que por favor le avisaran a su familiar que corría peligro y que iba a ser secuestrado. Entonces, por eso es que ellos a veces, para un poco alertar a algún familiar, buscan canales, buscan personas para transmitir un mensaje. Muchas veces no logran pasar a la luz o trascender y entonces ellos, por supuesto, piden ayuda, alertan sobre asuntos familiares inconclusos, por ejemplo, en casos de herencia, ventas de propiedades, objetos perdidos. Ellos muchas veces necesitan pues avisar cosas, ¿no? Yo lo viví en Italia con una situación, una herencia de mi familia, donde un hermano de mi abuelo, alguien me molestaba mucho, hasta que por fin alguien lo pudo ver y él lo que dijo era que era importante vender unas tierras y resolver unos asuntos. Entonces, fíjense cómo ellos a veces se ponen muy fastidiosos y muy intensos, pero lo que quieren es como cerrar ciclos y resolver cosas. Muchas veces desean hacer justicia. Esto le está pasando mucho ahora a una paciente mía que su hija murió asesinada por un 6CPC y esta chica busca mil maneras de comunicarse con su mamá, inclusive le dijo el nombre de los responsables porque ella quiere que se haga justicia. ¿Ok? Esto no pasa con todos los fallecidos. Y también ellos se presentan casi siempre en fechas importantes como cumpleaños, bodas, aniversarios, graduaciones. Ellos están con la familia. ¿Ok? Si la siguiente. Hay señales que se repiten. Por ejemplo, por lo general, ellos buscan llamar nuestra atención con señales como, en mi caso, eran monedas, que después al final les voy a mostrar la foto, monedas, plumas, perfumes familiares, objetos que se mueven. Ellos pueden encender y apagar luces. Eso no lo hacen siempre porque ellos saben que eso nos asusta, pero lo pueden hacer, ¿no? En el caso de mi hijo, la principal comunicación es a través de monedas, a través de flores. Mi hijo se comunica mucho con números, ¿ok? Logran hacer que su familiar converse con determinadas personas para que se reciban mensajes, eso me pasó a mí también, y a través de mensajes de los libros o revistas, ¿ok? También, muchas veces tú abres una página en un libro y hay un mensaje para ti. Eso también ellos logran hacer este tipo de cosas. Y hay sueños de encuentro. Muchas veces hay sueños que son muy vívidos, muy reales con nuestros seres queridos y resulta que no es un sueño, es que estamos con ellos de verdad, nos estamos encontrando y estamos conversando. ¿Todos los dolientes sueñan con su ser querido? No. Algunos dolientes no sueñan. ¿Por qué? Porque el dolor es tan grande que se genera alrededor una capa energética tan gruesa que ellos no la pueden atravesar. Entonces, no todos los seres queridos logran la conexión con con la persona que falleció. Solo en la calma y el silencio, a través de la meditación, se logra la conexión. Y es importante resaltar que cuando un ser en espíritu necesita, pues, transmitir un mensaje, ellos buscan la forma y la manera de que este mensaje llegue. En ocasiones no se comunican y pasan cosas, por ejemplo, un secuestro, un robo, porque ustedes dirán, ¿por qué no avisan? Porque esa persona tiene que vivir esa experiencia y no pueden intervenir. Entonces, no avisan de todos los peligros porque no pueden intervenir. El ser que está viviendo su experiencia humana la tiene que transitar. Sí, la siguiente, por favor. La siguiente, Denis. Ok, porque a algunos fallecidos se les dificulta avanzar o ir hacia la luz. Bueno, como en el caso de mi hijo, porque tenía asuntos pendientes y una vez que ya él había más o menos resuelto todo eso, como que le saqué su CD, regalé sus libros, saqué la franela, hice la misa y etcétera, todo lo que pidió, él pudo trascender. En otros casos es porque temen ser juzgados y se quedan en planos inferiores, ¿no? Muchas veces hay mucho miedo de pasar a la luz, muchas veces por la religión tienen miedo de ser juzgados y no saben si van a ir al cielo o no, y entonces no trascienden, no pasan de luz. Ellos desconocen de lo que sucede en otros planos y como muchas veces se les dificulta conectarse con vibraciones altas como el amor, porque su vibración es muy baja, como la celos, rabia, miedo. Eso pasa mucho, por ejemplo, con los delincuentes, con la gente pues que
que ha cometido homicidio, a ellos les cuesta conectarse con el amor y en ese sentido, pues obviamente se quedan atrapados. ¿Ok? Sí, la siguiente, Denis, por favor. Entonces, tenemos que los desencarnados que le ponen resistencia a pasar a la luz quedan como fantasmas, es decir, que nadie los oye, nadie los ve, y eso es terrible para ellos porque se sienten muy solos, sufren y están vagando, ¿no? Y muchas veces las personas vivas dicen que, bueno, que son perturbadores, ¿sí? En otros casos, su deseo de aferrarse a la familia por querer acompañar, pues están allí. Yo tengo en este momento un paciente que él se le murió su mamá hace un año y él no la deja irse. Entonces, todas las noches la señora se presenta en su habitación, él la puede sentir y yo le digo, mira, pero habla con ella, eso no es bueno para ella que no trascienda, tiene que irse, pero él no quiere. Él dice que él no está preparado para que se vaya y realmente no se va. Y eso es muy, muy negativo para esa alma que debe irse para seguir su evolución y un familiar la tiene aquí atrapada. ¿Okay? En otro caso sucede que no se van por angustia o quejas de los familiares y entonces el desencarnado se queda un poco tratando de aliviar ese dolor, pero eso es súper negativo para las dos partes, tanto para el que está vivo como para el alma que tiene que irse y está aquí atrapada, ¿no? Tratando de cumplir una misión que no le compete, porque la persona que se queda tiene que elaborar su duelo, tiene que buscar ayuda, no puede esperar que el que se fue le ayude a vivir su duelo. Ajá, la siguiente, Denis. Ajá, entonces, en ese sentido, para los niños es mucho más fácil, porque los niñitos al no tener arraigo, ni creencias, ni miedo, ni de repente religión, y muchas veces ellos recuerdan el mundo espiritual y están felices, porque es como regresar nuevamente a su casa. Entonces, para los niños, la transición es mucho más fácil. Cuando ellos no trascienden, es por excepciones, que se quedan atrapados en alguna casa, pero por lo general los niñitos trascienden mucho más fácil. Y para finalizar, bueno, la muerte no existe, solo la impermanencia y cada uno de nosotros cumple su plan de vida antes de pasar de plano y una vez que lo concluimos, bueno, nos vamos. En el caso de mi hijo en particular, que decide, ese es mi hijo, se los presento, mi hijo decide salvarle la vida a un amigo y bueno, pasó de plano por una decisión, pero como les digo, cuando él estaba del otro lado, porque me habló, ajá, les quiero contar, a los 3 meses yo tuve el primer contacto con él, pero después yo estuve comunicándome con mi hijo a través de una medium durante un año consecutivo. Todo eso yo lo escribí en mi libro, ¿sí? Y él no quiso volver porque él se sentía más cómodo del otro lado. Me dijo que estaba ayudando a las personas que morían en accidentes o por drogas y tal, y él los ayudaba como a aceptar que estaban muertos, que se sentía muy tranquilo y muy cómodo con lo que estaba haciendo allá y que me quedara tranquila, ¿no? Ese es uno de algunos de los mensajes. Ajá, pasa la lámina, Denis. Quiero mostrarles, yo soy una mujer católica de mucha fe, yo soy muy mariana, y en ocasiones, bueno, yo todavía lo hago, yo le prendo velas a la Virgen, y bueno, quiero mostrarle una de mis velitas. Esta fue la primera velita que, bueno, que es una vela normal y bueno, observen la forma. Para mí es una figura religiosa, no sé para ustedes, pero para mí tiene un gran simbolismo. Pasa la siguiente, Denis. La segunda vela es una vela blanca. Perdón, aquí quiero mostrarle las monedas con las que mi hijo siempre, a ver, cuando yo pensaba en mi hijo que estaba en la calle, siempre aparecían este tipo de monedas. Quiero que sepan que para mí el 5 es especial. Y el número 4. El 4, mi hijo nació un día 4 y murió un día 5. Y siempre, estando en Venezuela o en Estados Unidos, las moneditas que yo me encontraba en el piso eran de 5 o 5 céntimos de dólar o 5, o sea, les presento algunas de las moneditas, pero me encontré muchísimas monedas y ellas solo se presentaban, las encontraba cuando yo estaba pensando en mi hijo, cuando estaba triste. Bueno, ahí era donde me las encontraba, ¿no? Sí, la siguiente. La siguiente lámina, Denis. Ajá, fíjense, quiero decirles que estas flores, yo vivo en un piso 8 y donde yo vivo no hay ninguna posibilidad de que estas flores aparezcan en mi balcón, ninguna.
No hay árboles cerca, vivo en un piso 8, o sea, imposible. Y fíjense que cada noche que yo estaba muy descompensada y que lloraba mucho, al día siguiente aparecía una flor. Ellas aparecieron en distintos momentos y hasta que un día ya no aparecieron más porque yo estaba mucho más compensada con mi duelo. Si ustedes las cuentan, son 15 flores que aparecieron en 15 momentos diferentes. Yo nací un día 15, ¿ok? Entonces para mí son mi regalo de cumpleaños, ¿ok? Y quiero mostrarles esta vela. Esta es una vela que la noche que yo le encendí esta vela a la Virgen, yo estaba pero bien mal. Y yo le pido a la Virgen que me cubriera a mi hijo con su manto. Y entonces al día siguiente aparece esta vela en el plato. Fíjense que está el plato, es la portada de mi libro. Y si ustedes observan, la vela es una virgen. Y si se fijan del lado derecho, está la figura de un rostro, ¿no? O sea, el manto de la Virgen está cubriendo un rostro. No sé si lo pueden visualizar. Entonces, bueno, esa fue mi petición. Yo le pedí esa noche a la Virgen desesperada que me cubriera a mi hijo con su manto, pero yo estaba muy descompensada. Y bueno, y apareció esta Virgen y en mis meditaciones, cuando ya estaba yo por decidir la portada del libro, me dijeron los ángeles que esta era la portada del libro. Y efectivamente es la portada del libro. Ajá. La siguiente, Denis. Bueno, después nace Fundayani, o sea, en este camino que yo le hice el tributo a mi hijo, que saqué su CD post-mortem, que hice la misa y todo lo que me pidió, nace Fundayani. Fundayani es una fundación sin fines de lucro que ya le ha dictado charlas sobre gerenciar las emociones a 12.500 jóvenes en los colegios más importantes de Caracas. Y bueno, y dicta sus talleres y su mensaje. Eso por un lado. Después tengo una materia electiva en la Universidad Central de Venezuela que se llama Gerenciando las Emociones. Después me piden que escriba el libro, que aquí está el libro, con la portada de la vela. El libro me demoré, como le digo, 10 años en concluirlo y él nace en el 2021 en plena pandemia y está, bueno, ayudando a mucha gente a transitar su duelo. Y la siguiente, Denis. Ajá. Bueno, aquí está toda la bibliografía que pueden ustedes consultar si les interesa este tema. Como ustedes sabrán, muy poca bibliografía de psicólogos. Creo que Jung tal vez pudo abordar un poco este tema. Tenemos a Elizabeth Kubler-Ross, pero en realidad no son los psicólogos los que se ocupan de estos temas. Si pasas la lámina de Denis, aquí tenemos más bibliografía. Está el libro tibetano de la vida y la muerte, que lo hablamos. La Biblia. Y bueno, Adiel Sebach es una venezolana que ella sí le pasó un poco lo que a mí, ella se comunicó con sus Ernesto, fue uno de los primeros libros que yo leí. Ella tiene 2 libros y el libro El Espíritu, pues ya ella recibe mensajes de otro fallecido y se los transmite a su familia. Y bueno, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda.